Vamos a hablar con don Luis Benavente, que es analista político y director de Vox Populi, para que nos dé su opinión sobre el tema. Don Lucho, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Tenemos entonces nuevo Congreso que, para, digamos, expectativa de la gran población, se espera pueda superar al que está por fenecer, al que está terminando funciones. ¿Por dónde debe empezar este nuevo Congreso a tomar, digamos, las primeras medidas para enfrentar temas económicos, temas como el fenómeno del niño, que son los principales, y el de la inseguridad, por cierto, don Lucho, que son los principales ejes que tiene que, digamos, que preocupan al país? Bueno, hay una agenda de temas políticos, una agenda pendiente, muy nutrida, con muchos temas que realmente tienen bastante relevancia. Por ejemplo, es necesario, si se quiere enfrentar la criminalidad en serio, modificar el marco constitucional, el marco legal, para que no siga ocurriendo esto de que agarran a un delincuente Ya. y a las 4 horas o a los 2 días la fiscalía lo suelta por determinadas normas, vacíos legales, etcétera, ¿no? Razones. Entonces, muchas veces parece que el sistema jurídico está del lado del criminal y no del lado de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer reformas Y y posiblemente algunas de ellas constitucionales para poder enfrentar al crimen, ¿no? Y ver una manera de claro, hacer uso lícito de la fuerza para combatir al crimen, ¿no? Porque si un criminal usa un arma para cometer un crimen y ajá. luego muere en esta acción por una intervención policial, entonces el policía termina juzgado, termina en la cárcel, y eso es inaudito. Eso no Y, ocurre en ningún país del mundo, y esto ¿no? Y tendría, eso no es derechos humanos ni cosa por el estilo. esto, Simplemente es que la justicia se pone del lado del criminal y los derechos humanos son los derechos de los criminales y no de las víctimas de los criminales, de las viudas de las víctimas, de los huérfanos o de toda la sociedad civil. Hoy en día los peruanos, sin excepción, estamos recortados en nuestros derechos humanos por la criminalidad, de criminales que son protegidos por los derechos humanos, ¿no? Entonces, don Lucho, yo creo que hay que y poner las cosas en su sitio. Los peruanos no tenemos derecho a la libre circulación porque podemos encontrar una bala, no tenemos derecho al trabajo porque nos extorsionan y tenemos que cerrar claro, nuestro emprendimiento, nuestro trabajo informal, etcétera, ¿no? correcto. Entonces hay un tema ahí de acción parlamentaria para crear un marco constitucional, jurídico para actuar contra la criminalidad, si no va a ser Y, muy difícil poder contener esta ola, esta epidemia de crímenes que tenemos en el país. Por cierto, hay otros claro, temas, hay un tema de reforma política. Vean, la también. reforma política que hizo Vizcarra no sirvió para nada. El resultado es 36 candidatos presidenciales, Don Lucho, con partidos antes de ir con el lado que político, son. permítame cerrar el tema de la seguridad. Esta reforma que usted ha dicho que debería darse inclusive de modificar la Constitución para evitar que la delincuencia, digamos, tenga la sartén por el mango, debería ir también de la mano con lo que dijo la presidenta electa en su campaña electoral, en el sentido de que habría que formar una comisión que evalúe también los denominadas leyes pro crimen. Sí, yo creo que hay un conjunto de cosas, ¿no? El marco Ujú. jurídico incluye la evaluación de estas leyes controvertidas, ver qué cosas pueden corresponder, qué cosas no corresponder. Confiamos en que el nuevo Congreso haga bien las cosas, ¿no? Pero también tiene otros Ujú. aspectos, por cierto. Los servicios de inteligencia policiales tienen que ser bastante eficientes, hay que Claro. entrar. El crimen organizado tiene una, entre comillas, ventaja, que el ser organizado permite entrar a esa organización. Fue así como se venció a Sendero Luminoso con agentes encubiertos que se habían infiltrado en las filas de Sendero Luminoso, haciendo un trabajo de un riesgo altísimo. Probablemente algunos de ellos murieron. Eso que es un trabajo de inteligencia, de tecnología, tener más presupuesto. Es un tema complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Sobre el tema del marco constitucional, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Rolando Sousa, que representa un estudio especialista en temas penales, que es el estudio Sousa Nakazaki, y él me explicó todo esto, ¿no? Él conoce bastante este tema
y conoce los alcances de lo que tendría que ser los cambios constitucionales, legales, etcétera, para enfrentar el terrorismo. Correcto. Ahora, en el marco político, el curso estaba diciendo, es necesario reformar justamente, o es una reforma política que tendría que empezar por dónde, don Lucho. A ver, hay que cambiar el sistema electoral. Ya. Acabamos de tener 36 candidatos y una cantidad increíble de partidos, gracias a la reforma que hizo Vizcarra, que no buscaba mejorar el sistema político, sino solamente buscaba posicionarse y tener popularidad, ¿no? Motivo por el cual cerró el Congreso y tomó una serie de decisiones, porque había tenido mucha deficiencia, motivo por el cual también aprovechó el COVID, esta tragedia nacional, escondiendo cientos de miles de muertos en estadísticas falsas, que luego el gobierno de Sagasti destapó, y aprovechó el COVID para hacerse popularidad. Parecía la reina del mediodía a las 12 del día haciendo shows de 2 horas para ganar popularidad. Y la gente don Lucho, ingenuamente le creyó, ¿no? Hizo la peor gestión de todos los países del mundo. Sí. Perú fue el país con más muertes por millón. Fue el segundo país del mundo en caer en la economía, etcétera, ¿no? Entre comillas, gracias a la gestión de Vizcarra. Entonces, hay que hacer una reforma política, hay que modificar el sistema electoral, hay que poner filtros. Yo no comprendo cómo cualquier persona va a buscar cualquier empleo y le piden grado, título, maestría, lo evalúan, lo recontraevalúan y después que lo contratan, a los 3 meses sigue siendo evaluado todo. Pero para ser congresista, para ser presidente, pues basta con tener el DNI y tener cierta edad. Correcto. Es absurdo. Entonces, gente que no está capacitada. Hay un congresista, prefiero no decir el nombre, que se ufana de no haber leído un libro, ¿no? Como que le ofendiera haber leído un libro. Entonces, ese culto a la falta de preparación. En todo el mundo la gente para dirigir algo se prepara, ¿no? Pero para dirigir Perú puede ser cualquier persona que no tiene preparación, pero que sí tiene antecedentes policiales. Entonces hay que reformar eso, hay que cambiar eso. Perfecto. Hay que poner ahí también en el sistema electoral la meritocracia. Y hay que ver la forma. Perfecto. Yo creo que eso es una reforma en serio, no la broma que nos hicieron con Vizcarra en 2019. Correcto. Don Lucho Benavente, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Lo volveremos a llamar porque vamos a la espera de conocer quiénes van a presidir el Senado y Diputados y, por supuesto, para tener su opinión. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Buenos días, Ricardo. Buen día.